Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la siguiente conferencia del Foro Académico del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. En esta ocasión, el doctor Laurent Loinard, espero pronunciar adecuadamente su nombre, nos hará una presentación sobre los resultados que se han obtenido en uno de los telescopios de más reciente incursión en el ámbito de... Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la siguiente conferencia del Foro Académico. Perdón, en el ámbito de la radioastronomía. Este es el Event Horizon Telescope. El doctor Loinard es en la actualidad investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. Tiene el nivel 3 en el SNI y el nivel D en el PRIDE de la UNAM. Él realizó su licenciatura en física en la Universidad Joseph Fourier de Grenoble y el doctorado en astrofísica en la misma universidad, aunque desarrolló su trabajo doctoral en el Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard en Cambridge y en el Instituto del Telescopio Espacial en Baltimore. También ha realizado una estancia postdoctoral en el Instituto de Radioastronomía Milimétrica, el cual es uno de los principales centros de radioastronomía en Europa. El doctor Loinard ha realizado un par de estancias sabáticas también en el Instituto Max Planck de Radioastronomía en Bonn, Alemania, y numerosas visitas de trabajo en centros de investigación en astronomía en todo el mundo. Vale la pena mencionar que el doctor Loinard adquirió la nacionalidad mexicana en 2005. Sus temas de investigación incluyen la formación y la juventud de las estrellas, el medio interestelar y su química, y el entorno de los agujeros negros supermasivos. Utiliza principalmente la técnica conocida como radioastronomía, en la que es reconocido por su uso para medir distancias ultraprecisas a objetos celestes. Entre 2008 y 2018 encabezó un importante proyecto de investigación llamado Gobelins, que le ha permitido determinar la distancia a decenas de estrellas jóvenes en la vecindad solar con una precisión extrema. En la actualidad es miembro del consorcio Event Horizon Telescope, que publicó, EHT por las siglas en inglés, ¿no? que publicó las primeras imágenes del agujero negro en el centro de la galaxia Messier 87 y en la que encabeza un grupo de trabajo que supervisa la redacción de artículos sobre los resultados de este telescopio. Es autor de correspondencia único de varios de los artículos publicados con los primeros resultados del EHT. Es posible que las primeras imágenes del agujero negro en M87, Messier 87, constituyan el resultado astronómico de mayor impacto para la sociedad en toda la historia, tanto en México como en el mundo. El doctor Loinard ha impartido numerosos cursos de física y astronomía a nivel de licenciatura y posgrado, ha dirigido o codirigido numerosas tesis en diversos niveles, y dentro de esta actividad es importante mencionar que una de sus estudiantes, la doctora Gisela Ortiz León, ganó el premio de la mejor tesis de doctorado en astronomía fundamental de la Unión Astronómica Internacional en 2017. Esta es una de las distinciones más prestigiosas que puede recibir una tesis de doctorado a nivel mundial. El doctor Loinard también es coordinador del posgrado en astrofísica de la UNAM, además de toda su producción, que es también muy amplia, ¿no? Ha recibido múltiples distinciones y premios por sus trabajos de investigación, y ha sido árbitro de numerosas revistas de prestigio y de proyectos de investigación en su área. Ha sido miembro de y pertenece en la actualidad a varios comités y cuerpos colegiados nacionales e internacionales. En el ámbito extraacadémico, el doctor ha dedicado principalmente su actividad, digamos, al apoyo familiar, pero también es digamos, un fan, un seguidor, tiene como hobby la cocina, ¿no? Dejo con ustedes al doctor Loinard y les pido entonces que, tal como es costumbre, que sus preguntas las realicen a través del chat para presentárselas al doctor hacia el final de la presentación. Adelante, doctor Loinard. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Me da mucho gusto estar ahí con ustedes hoy para hablarles un poquito de este resultado, efectivamente más o menos reciente, de la primera imagen de un agujero negro. En realidad lo que planeo hacer en esta práctica es combinar efectivamente las primeras imágenes
Adelante, que doctor. muchas gracias por la... Hay un poco de eco, no sé si podría apagar eso hoy para hablarles un poquito de este resultado, efectivamente, más o menos reciente de la primera imagen de un agujero negro. En realidad, lo que planeo hacer en esta práctica es combinar efectivamente las primeras imágenes. Muchas gracias por... Hay un poco de eco, no sé si podría... Perfecto, muchas gracias. Creo que ya desapareció. Bueno, les decía, lo que planeo hacer en la plática de hoy es combinar los resultados que se publicaron en 2017 de la primera imagen de un agujero negro, que es un resultado que efectivamente tuvo mucho eco en la prensa internacional, también en la academia, por supuesto, con resultados más recientes, en particular de hace apenas un mes, sobre esta imagen que de hecho tengo aquí en la pantalla, que muestra no solamente la imagen del agujero negro, pero también la dirección y la intensidad del campo magnético que hay en el entorno de este agujero negro, y en la plática les explicaré por qué es que esto es importante. Entonces, decidí organizar esta plática en varias partes. En la primera les quiero platicar un poco de la física que hay detrás de este experimento, y para, digamos, ir introduciendo por qué es que hicimos esta imagen y finalmente qué es lo que quiere decir, ¿no? Como seguramente todos ustedes saben, durante muchos siglos la gravitación fue descrita por la ley de gravitación de Newton, que como concepto central, digamos, involucra el concepto de fuerzas. Entonces, la manera que funciona esto es que si dos objetos, cada uno con su masa, están en presencia uno del otro, separados de una cierta distancia, entonces aparece entre estos dos objetos una fuerza de atracción mutua, descrita por estas fuerzas F1 y F2, que se pueden calcular a partir de las masas de los dos cuerpos que están interactuando y de la distancia que hay entre estos dos cuerpos. Entonces, si los dos cuerpos son más masivos, una de las masas o la otra, o las dos son más grandes, la fuerza es más fuerte, es decir, hay una fuerza más fuerte entre masas más grandes, y si la separación aumenta, la fuerza disminuye, ¿no? La fuerza es más, entre dos masas iguales es más grande si los dos cuerpos están cercanos uno al otro, y más pequeña si los cuerpos se alejan uno del otro. Esta descripción de la gravedad funcionó perfectamente, y de hecho sigue funcionando perfectamente en muchos ámbitos, en particular en todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria, ¿no? Describe perfectamente, por ejemplo, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, de la Tierra alrededor del Sol, etcétera, etcétera, de la interacción entre cuerpos en la superficie de la Tierra, que produce las fuerzas de marea que producen las mareas en los océanos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, al principio del siglo XX, este paradigma, digamos, que se había usado durante muchos siglos para describir la gravitación, se reemplazó por un nuevo paradigma que conocemos como la relatividad general, que fue descrita o que fue inventada por Albert Einstein al principio del siglo XX. Y en este nuevo paradigma, la manera que describimos la gravedad es totalmente distinta, digamos. En vez de tener una noción de fuerzas que aparecen entre cuerpos masivos, lo que ocurre, la manera que describe Einstein la gravedad, es que cuando existe un cuerpo con una cierta masa, como esta esfera que está aquí, lo que produce este cuerpo es una perturbación del espacio-tiempo en su entorno, y que es tal que si un segundo cuerpo, por ejemplo, este pequeño cuerpo de aquí se va acercando a este primer cuerpo, siente la deformación del espacio-tiempo y sigue ciertas trayectorias que se pueden calcular a partir de las ecuaciones de Einstein y que pues dependen precisamente de cómo es que el primer cuerpo perturbó el espacio-tiempo. Entonces, esta pequeña figura de aquí es una figura, o unas figuras parecidas, son figuras que se utilizan mucho para describir esta situación. Proveen efectivamente una manera visual, intuitiva de entender las cosas, pero quería insistir en que es una descripción muy simplificada, ¿no? Para empezar, lo que se hace en ese tipo de descripción
es que supone uno que el espacio nada más tiene dos dimensiones, ¿no? X y Y. Entonces aquí las dos dimensiones son, digamos, el plano horizontal, y uno ignora la tercera dimensión y hasta la cuarta dimensión. Como saben seguramente, en la relatividad lo que ocurre es que el espacio y el tiempo ya no son independientes, sino que son cuatro dimensiones relacionadas unas con las otras. Eso quiere decir que uno puede hacer rotaciones, por ejemplo, en el espacio-tiempo, de tal manera que el espacio se transforme, entre comillas, en tiempo y viceversa, ¿no? Entonces aquí uno ignora nada más pues la tercera dimensión espacial y la dimensión temporal, y uno solamente representa las cosas en un espacio bidimensional, digamos. Y uno utiliza la tercera dimensión, la dimensión horizontal, para describir qué tan profundo es la perturbación del espacio-tiempo que producen los cuerpos, ¿no? Entonces, esta membrana que se ve así desformada, la tercera dimensión se utiliza para describir qué tan perturbada es la estructura del espacio-tiempo en el entorno de este cuerpo, ¿no? Hay que decir que esta parte, de nuevo, está muy simplificada porque en realidad la descripción de la curvatura del espacio-tiempo producida por un cuerpo se describe con un tensor de curvatura, que en una representación en un cierto sistema de coordenadas en realidad es una matriz 4x4, es decir, tiene 16 elementos para describir esta curvatura, y aquí nada más la describimos como una sola coordenada que dice qué tan profunda es la perturbación del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, es una simplificación bastante grande de la realidad, pero una que permite obtener una descripción intuitiva, digamos, de lo que está pasando. Entonces, una de las predicciones de la relatividad general que difiere de las predicciones de la teoría de Newton es que en la teoría de la relatividad general se predice que esta perturbación del espacio-tiempo es tal que si se acerca a un cuerpo que no tiene masa, en particular un fotón, ¿no? Una partícula de luz, entonces este fotón se va a desviar en presencia de la presencia de materia, y eso no ocurre en la teoría de Newton, por supuesto, porque como los fotones no tienen masa, la fuerza que aparece entre cualquier cuerpo y un fotón es cero, y por lo tanto el fotón se mueve en línea recta, ¿no? En relatividad general no es así. En relatividad general los fotones siguen líneas, o por lo menos vistos desde una perspectiva lejana, los fotones siguen trayectorias curvadas, y eso fue una de las primeras predicciones que hizo Einstein con su teoría. Predijo de hecho que un rayo de luz que pasaría justo al lado del Sol se desviaría de una cierta cantidad que calculó que resulta ser más o menos 2 segundos de arco. Y poco tiempo después de esta predicción, poco tiempo después de que Einstein hizo esta predicción, un astrónomo inglés, Arthur Eddington, que está aquí en la foto, organizó de hecho una expedición en una isla de África para aprovechar un eclipse total de sol y verificar si efectivamente se cumple o no esta predicción. Entonces, esta pequeña representación muestra esta situación. Tenemos aquí el Sol, la Luna aquí entre nosotros y el Sol, y aquí la Tierra. La Luna tapa exactamente el Sol, entonces estamos en una situación de eclipse solar. Y aquí se representan varias estrellas detrás del Sol, en la dirección del Sol, y ven cómo es que en la teoría de la relatividad general, esta estrella que está en realidad aquí, cuando el rayo de luz que pasa al lado del Sol, pasa justamente al lado del Sol, se desvía un poquito, de manera que vemos esta estrella como si estuviera en esta posición de acá, mientras que en realidad está en esta posición de acá, ¿no? Y la relatividad general permite calcular este ángulo de desviación, y lo que hizo Eddington es aprovechar el eclipse solar para verificar que efectivamente las estrellas detrás del Sol están en posiciones aparentes ligeramente distintas cuando está en el Sol en el camino y cuando no está en el camino. Nada más para enfatizar este punto, esto es por supuesto, una fotografía mucho más reciente de un eclipse solar total, pero como pueden ver, efectivamente, atrás del Sol, en el caso de un eclipse solar,
se alcanzan a ver estrellas muy claramente, ¿no? Por ejemplo, esta que está aquí, y muchas otras que se ven en esta imagen, ¿no? Entonces, efectivamente, durante un eclipse solar se pueden ver las estrellas que hay en la dirección del Sol y medir su posición y compararlas con las posiciones cuando no está el Sol ahí y constatar si efectivamente Einstein tiene razón o Newton y, por supuesto, como sabemos, los resultados demostraron que, en efecto, la presencia de una masa curva los rayos de luz que pasan en su entorno. Bueno, en la astronomía hay muchos otros ejemplos de este efecto. En particular ocurre cuando nosotros desde la Tierra aquí estamos viendo una galaxia muy lejana que resulta estar localizada justo detrás de un cúmulo de muchas galaxias. Entonces, este cúmulo de muchas galaxias contiene muchísima masa y de nuevo ocurre que los rayos de luz que emiten, que se originan en esta galaxia, cuando se acercan al cúmulo de galaxias se curvan y pues nos llegan proveniendo de una dirección que parece ser distinta a la que realmente está localizada la galaxia. Y esto produce muchos tipos de imágenes distintos, por ejemplo, estos arcos, ¿no?, que se ven aquí. Aquí estamos en una situación donde hay un cúmulo de galaxia que es esta mancha amarilla que vemos aquí en la imagen, y detrás de este cúmulo de galaxia hay una galaxia muy azul que vemos que está localizada exactamente en esta dirección, pero cuya luz recibimos como si estuviera distribuida en forma de este arco, ¿no? En realidad este arco no existe en la realidad, sino que corresponde a los rayos de luz que provienen de esta galaxia y que se curvan alrededor del cúmulo de galaxia, formando este arco de Einstein, como se conoce, ¿no? En otras situaciones, cuando el alineamiento entre el cúmulo de galaxias y la galaxia de fondo no es tan perfecto, se pueden producir varias imágenes de la misma galaxia, como en este caso de aquí, ¿no? Bueno, entonces, esto es nada más a manera de introducción y son conceptos que volveré a usar muy pronto, ¿no? Ahora, en la segunda parte quisiera decirles qué son los agujeros negros o tratar de explicarles qué son los agujeros negros de manera muy simplificada y cómo es que esperemos que se vean estos agujeros negros si los observamos con suficiente nitidez. Entonces, como les decía, regresando a esta imagen, digamos, de la gravedad, ¿no?, donde un cuerpo masivo produce una perturbación del espacio-tiempo, pues aquí lo que les estoy presentando es la situación donde estamos considerando un cuerpo de una cierta masa, podemos imaginar, por ejemplo, el Sol, y vamos a ir concentrando esta masa en un volumen cada vez más pequeño, ¿no? Podríamos hacerlo de otra manera, podríamos considerar un cierto volumen y colocar dentro de este volumen cada vez más masa, digamos. Las dos situaciones son muy parecidas. Entonces, si estamos en una situación donde esta masa se concentra en un volumen relativamente grande, eso por ejemplo podría ser el Sol, entonces la perturbación del espacio-tiempo en el entorno del objeto existe, ¿no? Pero es relativamente moderada, digamos, ¿no? Entonces, una situación así, por ejemplo, se podría de hecho describir perfectamente bien con la teoría de Newton, digamos. Estamos en una situación, como se dice, de campo débil. Entonces, aquí, de hecho, una aproximación con las leyes de Newton funcionaría muy bien, ¿no? Pero si la misma masa la concentramos en un volumen más pequeño, como en esta segunda imagen, entonces la perturbación del espacio-tiempo es mayor, ¿no? La profundidad del pozo de potencial, la intensidad de la curvatura se vuelve mayor, ¿no? Si uno concentra la misma masa en un espacio aún más reducido, en un volumen aún más reducido, en el entorno de este volumen la perturbación del espacio-tiempo se vuelve aún mayor y cada vez sucesivamente la perturbación se vuelve más profunda, digamos, el nivel de perturbación del espacio-tiempo es cada vez mayor, ¿no? Y un agujero negro corresponde a la situación
donde de hecho la perturbación se vuelve infinita. Es decir, que hay un lugar en el espacio donde la perturbación del espacio-tiempo, ¿no? La curvatura del espacio-tiempo, se vuelve infinita. Y eso produce lo que se conoce como una singularidad, que es un punto del espacio-tiempo donde la densidad es infinita. Perdón, tengo un camión que está pasando enfrente de la casa. La perturbación del espacio-tiempo es infinita, la densidad es infinita o la curvatura es infinita, ¿no? Todas estas situaciones son iguales, ¿no? Y a esta singularidad en general, o en todos los casos que conocemos, está rodeada, esta singularidad está rodeada de lo que se llama un horizonte, que es una región, una membrana, tal que lo que ocurre dentro de este horizonte ya no nos llega a nosotros. Es una región del espacio-tiempo que no podemos percibir nosotros, porque para que un fotón pudiera escaparse de esta región, tendría que tener una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Como esto no puede ocurrir, quiere decir que no sale ningún fotón de esta región del espacio-tiempo, y entonces lo que hay adentro de este horizonte de eventos, pues no lo podemos nosotros observar, digamos, ¿no? Ahora, esta descripción de los agujeros negros como singularidades del espacio-tiempo rodeadas de un horizonte, viene directamente de la teoría de la relatividad general, digamos, es una, es una consecuencia directa de la relatividad general que pueden existir estos objetos, ¿no? Sin embargo, durante muchas décadas hubo la pregunta de si realmente esto ocurría en el espacio, en el universo real, porque parecía, digamos, para producir una región así, lo más sencillo, digamos, es tomar un objeto relativamente masivo y colapsarlo a un volumen muy pequeño, ¿no? Y durante mucho tiempo se argumentaba de que, pues, para que realmente este tipo de colapso gravitacional llegara a formar un agujero negro, una singularidad con un evento en su entorno, se requerían condiciones de simetría esférica muy extremas, digamos. Se argumentaba de que cualquier pequeña perturbación de esta simetría esférica pudiera hacer que el colapso se detuviera y se formaran en vez de un agujero negro varios centros de colapso que nunca llegarían a ser un agujero negro, ¿no? Pero este señor de aquí, Roger Penrose, que ganó el premio Nobel este año justamente por esos trabajos, demostró que no era así, que en realidad, aún en condiciones donde la simetría esférica no estuviera tan fuerte, eh, en muchas condiciones se podían formar efectivamente una singularidad, es decir, un agujero negro, ¿no? Entonces, a partir de estos trabajos, pues fue teóricamente, digamos, más aceptado que se podían formar los agujeros negros, que no eran nada más consecuencias un poco exóticas de la relatividad general, sino que en realidad efectivamente son objetos que se podían formar en un contexto astrofísico. Entonces, eso me lleva a discutir un poco cómo es que se espera que se vea un agujero negro, si es que existe en el universo. Entonces, para ver esto, lo que voy a hacer aquí es una versión muy simplificada, luego les enseñaré modelos mucho más sofisticados, donde voy a suponer que tenemos un agujero negro aquí, en el centro de la figura, y atrás de este agujero negro hay algún tipo de material que emite radiación, que emite luz, digamos, ¿no? Y vamos a observar nosotros esto desde una perspectiva del otro lado. Es decir, aquí está el observador del lado izquierdo de la pantalla, en el centro está el agujero negro y del lado derecho está algún tipo de material que emite radiación, ¿no? Y vamos a ver si la radiación tiene intrínsecamente esta distribución que está aquí, ¿cómo es que la vamos a ver nosotros desde nuestra perspectiva del otro lado del agujero negro? Entonces, para la parte muy externa de la imagen, un rayo de luz que provendría de esta parte del objeto que está detrás del agujero negro, pues pasa suficientemente lejos del agujero negro para que finalmente se mueva en línea recta y pues venga a producir un punto en la imagen aquí, ¿no? Sin perturbación. Para objetos o partes de la imagen de fondo un poco más cercanos al agujero negro, entonces pasa un poco lo que ocurre con los rayos de luz al lado del Sol,
se desvían un poquito y en vez de llegar donde deberían de llegar, llegan a un punto un poco más interno de la imagen, ¿no? Pero cuando estamos considerando fotones que provienen de la parte detrás del agujero negro que pasa muy cerca del agujero negro, entonces esta perturbación debido al agujero negro, esta desviación de los rayos de luz, es cada vez mayor. Por ejemplo, este fotón que sale de aquí, pues se desvía y llega a un punto aquí de la imagen, ¿no? Y hay situaciones aún más peculiares. Por ejemplo, este fotón que viene de aquí pasa tan cerca que se desvía un montón y vuelve a salir y sale pues, en una dirección que no tiene nada que ver. Es decir, este rayo de luz, ese rayo de luz que debería de llegar a este punto de la imagen, en realidad nunca llega a la imagen porque se desvía y sale en otra dirección completamente, ¿no? Y eso es cada vez mayor. De hecho, existe un radio, que es el radio que está dibujado aquí en línea punteada, donde un fotón que llegaría justo con este parámetro de impacto se quedaría en órbita circular alrededor del agujero negro y nunca más volvería a escaparse, ¿no? Y los fotones que vienen de la parte muy central, realmente de detrás del agujero negro, esos fotones cruzan el horizonte y se quedan atrapados dentro del agujero negro, de donde nunca pueden volver a salir, porque, como lo decía antes, para que un fotón pudiera salir de la región interna al horizonte, tendría que tener una velocidad mayor a la velocidad de la luz, y eso no se puede. Entonces, todo eso lo que hace es que produce una situación donde la parte central de la imagen, la parte que corresponde justamente donde está localizado el agujero negro, se ve muy oscura, debido a que los fotones que deberían de llegar ahí se quedan atrapados en el agujero negro y nunca salen en esta dirección. A esta región oscura se le llama la sombra que produce el agujero negro. No es totalmente oscura porque puede pasar que justamente fotones que vienen de otras regiones de la imagen de atrás que deberían terminar en esta parte de la imagen, se desvían y acaban en la parte central de la imagen. Es decir, esta región central, esta sombra, no es totalmente negra, pero sí es mucho más oscura que la parte de afuera. Entonces, esa descripción así sencilla, simplificada de las cosas, se han hecho estudios mucho más detallados. Por ejemplo, uno de los primeros es ese estudio de Jean-Pierre Luminet, un astrofísico francés, que consideró un agujero negro rodeado de un disco muy fino de material en su entorno que emite radiación, ¿no? Y se puso a ver cómo se vería esto visto desde muy lejos del agujero negro, tomando en cuenta esta curvatura de los rayos de luz debida a la presencia de un agujero negro. Y obtuvo esta imagen. Aquí es una situación donde el agujero negro está en una cierta posición y el disco que lo rodea está visto de canto, ¿no? Entonces, produce esta estructura donde en la parte central está la sombra, ¿no? Una región oscura. Está rodeada esta sombra de una región más brillante, con más luminosidad, que es más brillante de un lado que del otro, debido a que el disco de acreción está girando y hay un efecto que se llama amplificación por efecto Doppler, que hace que la parte del disco que se acerca a nosotros está más brillante que la parte que se aleja de nosotros, ¿no? Hay modelos mucho más recientes, como los que salieron en la película Interestelar, que son modelos, de hecho, bastante bien hechos, aunque con condiciones astrofísicas no muy realistas. De nuevo, esto es un disco, es un agujero negro rodeado de un disco muy fino y visto de canto, ¿no? Entonces, de nuevo, se ve esta región más brillante, una región oscura en el centro que es la sombra, y parte del disco se ve debido a que pues, está visto de canto, ¿no? Entonces, nada más para explicar un poco mejor esto, tengo este pequeño video que describe exactamente la misma situación, un agujero negro rodeado de un disco muy fino en rotación y visto desde una cierta perspectiva,
Pero en este pequeño video lo que hacen además es ver cómo es que esto va cambiando como función de la orientación del disco relativamente a nosotros, ¿no? Antes de discutir esto, quería enfatizar de nuevo este hecho que aquí, como pueden ver, el material está girando, ¿no? Lo podemos ver girar de esta manera. Y ven como un lado del disco, este lado de aquí, es más brillante que el lado del otro lado, ¿no? Sí. Y eso se debe de nuevo a que este material de aquí se va acercando a nosotros y por lo tanto la emisión está enfocada, está amplificada hacia nosotros, mientras que el material de aquí se aleja de nosotros y por consecuencia hay una desamplificación que lo hace ver menos intenso, ¿no? Pero en donde quiero insistir es en lo siguiente, ¿no? Aquí está el mismo disco, pero ahorita visto casi de frente, ¿no? Entonces aquí pues ven de nuevo una región central más oscura, la sombra, rodeada del disco que es más brillante, un poco más brillante del lado que se acerca de nosotros que del lado que se aleja, ¿no? En lo que quiero insistir es que este disco es un disco muy fino y totalmente plano, ¿no? Es decir, entonces aquí se ve normal, digamos, ¿no? Vamos a ver cómo se ve cuando la inclinación relativamente a nosotros cambia. Aquí ya lo vemos orientado de la otra manera y ven cómo se empieza a ver esta estructura con emisión arriba y abajo del disco, pero eso no es que el disco tenga una extensión en la dirección Z, sino que lo que ocurre es que esto es la parte de atrás del disco que vemos venir hacia nosotros debido a la curvatura de los rayos de luz. Es decir, este material en realidad está localizada allá atrás, pero lo vemos arriba del plano debido a esta curvatura de los rayos de luz, ¿no? Y esta parte de abajo pasa lo mismo, es la parte del disco que está atrás, que está por allá, pero que vemos porque los rayos de luz se curvan hacia nosotros, ¿no? Entonces, esta estructura en forma de dona existe no porque el disco realmente tenga esta estructura, sino por la curvatura que produce el agujero negro y que hace que los rayos de luz no se muevan en línea recta, sino en líneas curvadas, ¿no? Entonces eso se explica un poco mejor en esta imagen. Aquí tenemos en el centro el agujero negro. Alrededor tenemos este disco de acreción, es material que está girando alrededor del agujero negro. Un lado se ve más brillante que el otro por este efecto de amplificación Doppler que les platicaba antes. Eso es el material que se acerca a nosotros y eso es el material que se aleja de nosotros. Y luego esta parte de arriba, que parece estar viniendo de una región arriba del disco, en realidad viene de la parte de atrás del disco que está acá, pero parece estar arriba porque los rayos de luz se curvan hacia nosotros en esta dirección. Y la parte que se ve abajo, en realidad de nuevo es material que está acá, es la parte baja del disco, con los rayos de luz que se curvan hacia nosotros, ¿no? Entonces eso es lo que produce esta estructura en forma de un poco de platillo volador, digamos, ¿no? Bueno, entonces con eso termino la parte de la física. La parte de la astrofísica la podemos resumir a grosso modo a una sola afirmación, que es que pensamos que los agujeros negros existen, los astrónomos, por varias razones. Primero, porque se han detectado ciertos objetos conocidos como binarias de rayos X, que tienen propiedades justamente muy parecidas a lo que pensamos que debería de parecerse a un agujero negro. En particular, uno de los primeros objetos detectados de esta manera es una fuente llamada Cygnus X1 en la constelación de Cygnus, que es un objeto que pertenece a un sistema binario donde inicialmente había dos estrellas relativamente masivas. Una de estas estrellas ya terminó su vida, colapsó en un objeto compacto durante una explosión de supernova y está acretando material, está jalándole material a su compañera, a la otra estrella que está en el sistema. Este material se acomoda en un disco de acreción, de material que finalmente va cayendo hacia el objeto compacto central. Y las propiedades en particular de variación temporal de estos objetos permiten calcular su masa, y resulta que en este caso sale una masa como de 15 veces la masa del Sol, en un objeto muy, muy compacto, digamos de unos 10, 20 kilómetros
de diámetro, ¿no? Y entonces, lo más razonable para un objeto con estas características es que sea un agujero negro, ¿no? Creo que más recientemente lo que convenció a mucha gente de la existencia de los agujeros negros fue la detección de las ondas gravitacionales, ¿no? Entonces aquí es el primer ejemplo que se detectó. Y estas ondas gravitacionales se producen, en particular cuando dos agujeros negros fusionan para formar un agujero negro más masivo. En estas figuras, las líneas así con mucho ruido, o bueno, algo de ruido, muestran la forma de la onda gravitacional misma, y la línea como más verdosa y más fina muestra el mejor ajuste en términos de una fusión de agujeros negros, y como pueden ver, pues el ajuste pega perfectamente con los datos, ¿no? Entonces, esta detección de ondas gravitacionales creo que convenció a muchísima gente que los agujeros negros efectivamente existen, ¿no? De nuevo, la masa de estos agujeros negros que se observan durante la fusión que resultan en ondas gravitacionales tienen masas de 10 a 50 masas solares, parecidas, digamos, a la masa de estas binarias de rayos X de los que hablábamos antes, ¿no? Entonces, colectivamente, estos agujeros negros con masas de 10, 15, 50 masas solares se conocen como agujeros negros estelares porque tienen masas parecidas a la masa de las estrellas más masivas, digamos, ¿no? Del otro lado del espectro, y otra evidencia de que existen los agujeros negros es que hay galaxias, como la que está pintada aquí, que se conocen como galaxias activas, y son activas en el sentido de que su núcleo produce fenómenos muy energéticos, ¿no? Por ejemplo, en esta galaxia se alcanza a ver cómo se produce un jet, ¿no? Que es tan grande como la galaxia está aquí, ¿no? Es una galaxia de disco vista de canto, más o menos, y produce ese jet que sale de ahí, que lleva a formar estas burbujas del tamaño de la galaxia misma. Y esos jets se mueven a velocidades ultra relativistas. La materia que sale del centro de esta galaxia está expulsada a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Y entonces se requiere, pues, en el centro de esta galaxia que haya un objeto capaz de acelerar partículas y masa a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, ¿no? Otro ejemplo, no es el caso aquí, pero hay casos donde en una galaxia puede haber una región muy compacta del tamaño, digamos, del sistema solar, que produce tanta energía como todo el resto de la galaxia, ¿no? Entonces, de nuevo, se requiere que ahí haya un objeto muy energético, capaz en un volumen tan pequeño de generar tanta energía como miles y miles de millones de estrellas individuales, digamos, ¿no? Y el consenso es que en estas galaxias activas lo que hay son agujeros negros, pero ahora agujeros negros que se llaman supermasivos, con masas mucho más grandes que la masa de las estrellas, con masas, digamos, de millones hasta miles de millones de masas solares, ¿no? Una galaxia donde hay un objeto de este tipo es la galaxia Messier 87. Es una galaxia que está en el cúmulo de Virgo, en el centro, de hecho, del cúmulo de Virgo. Es una galaxia muy, muy masiva y que produce uno de esos fenómenos energéticos de los que hablaba antes, este jet, ¿no? Que se descubrió, de hecho, al principio del siglo XX, que emite radiación no solamente en la parte óptica, sino también en el radio, en rayos X, etc. Y si lo observamos, de hecho, con muy alta resolución angular, con mucha nitidez, se alcanza a ver cómo efectivamente este jet, como este objeto, que es el objeto que está ahí en el centro, emite un jet con material que va fluyendo hacia afuera, ¿no? Entonces, este objeto en particular tiene una masa que antes de nuestras observaciones se creía era entre 3 y 6 mil millones de masas solares, ¿no? Es un agujero negro supermasivo. Nuestra propia galaxia tiene su propio agujero negro, que se llama Sagitario A estrella, y que de hecho, a diferencia justamente del agujero negro que hay en el centro de M87, tiene la característica de tener una masa muy bien determinada. La masa del agujero negro en el centro de nuestra galaxia es como 4 millones de masas solares,
Y eso lo sabemos porque alrededor de este agujero negro hay estrellas, hay un pequeño cúmulo de estrellas que orbitan el agujero negro. Y al ver justamente el tamaño de estas órbitas y qué tanto tiempo se tardan las estrellas en dar la vuelta alrededor de este agujero negro, se puede calcular de manera muy precisa la masa de este agujero negro. Y cuando digo muy precisa, es realmente muy precisa, es del orden de 1% mejor la precisión sobre la masa de este agujero negro. De hecho, dos de los investigadores que lideraron estos proyectos, Andrea Ghez, perdón, y Reinhard Genzel, ganaron el premio Nobel de este año junto con Roger Penrose, justamente para sus trabajos. Bueno, entonces, ¿cuál es el resumen de lo que les he dicho hasta ahora? Pues por un lado, pensamos los astrónomos que los agujeros negros existen, sabemos dónde están, en el centro de las galaxias, asociados con binarias de rayos X, y pensamos que si los observamos se deberían de ver así. Entonces, quizás se están preguntando, pero ¿qué diablos están haciendo estos astrónomos? Si saben dónde están los agujeros negros y no, saben cómo se deberían de ver, ¿por qué ya no le han tomado una imagen? ¿No? ¿Por qué es que se tardaron tanto en hacer una imagen? Entonces, la dificultad es totalmente práctica, digamos, ¿no? Y es que si uno considera los dos agujeros negros, o los tres, de hecho, de los que les he hablado, pero me voy a enfocar en los dos más masivos, en el que está en el centro de nuestra galaxia y en el que está en el centro de M87, si uno considera a qué distancia se encuentran y cuál es su masa, uno puede calcular primero el tamaño del característico del agujero negro, el tamaño de Schwarzschild, como se conoce, y finalmente ver en qué tamaño angular, a qué tamaño angular esto corresponde en el cielo. Porque por supuesto el mismo tamaño físico, si uno lo pone cada vez más lejos, pues se vuelve un tamaño angular cada vez más pequeño, ¿no? Y si uno hace esto, resulta que este tamaño angular es del orden de 20 microsegundos de arco. Entonces, como saben, pues un ángulo recto son 90 grados, toman una parte entre 90, eso es un grado, y un grado lo podemos dividir en 60 minutos de arco, y cada minuto en 60 segundos de arco. Es decir, un segundo de arco es 3.600 veces más pequeño que un grado, ¿no? Pues para obtener el tamaño de estos objetos hay que dividir esto otra vez por 50.000, ¿no? Para obtener del orden de 20 microsegundos de arco. Es decir, a pesar de que intrínsecamente estos objetos son grandes, están también tan lejanos que en el cielo ocupan un ángulo sólido muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, para poner esto en contexto, este ángulo sólido corresponde más o menos al tamaño de un átomo visto desde 1 metro. Es decir, un átomo en el punto de mi dedo, ¿no? Visto desde mis ojos, ocupa en el espacio un ángulo sólido justamente del orden de 20 microsegundos de arco, ¿no? Entonces, para hacer una imagen de estos agujeros negros, hay que obtener una imagen con un nivel de nitidez que nos permitiría resolver un átomo a 1 metro, ¿no? Eso es el reto observacional. Y eso es la razón que pues, nos hemos tardado tanto en hacer esta imagen. Entonces, de hecho, hay una sola técnica que nos permite hacer esto, es la técnica que se llama interferometría de muy larga línea de base. Para introducir esta técnica, nada más déjenme recordarles que la resolución angular, es decir, el nivel de nitidez de un instrumento, puede ser un telescopio, también puede ser un microscopio, de hecho, va como lambda entre d, donde lambda es la longitud de onda de la radiación que estamos observando, y d es el tamaño del instrumento óptico que estamos usando. Entonces, por ejemplo, un telescopio como este que está ahí es uno de los radiotelescopios más grandes del mundo, mide 100 metros, el diámetro de este plato ahí es 100 metros, observa una longitud de onda del orden de 1 centímetro. La resolución angular que corresponde son 20 segundos de arco, es decir, es una resolución angular apenas mejor que el ojo humano, ¿no? A simple vista, el ojo humano tiene una resolución del orden de 1 minuto de arco, es apenas 3 veces peor que este telescopio. Entonces, esto ha obligado a los astrónomos a ponerse creativos y a inventar estos instrumentos que llamamos interferómetros, donde en vez de observar una fuente con un solo telescopio, la observamos con muchos telescopios, como en este caso son 27 telescopios,
y luego se combinan las señales de cada uno de los telescopios para reproducir una imagen que hubiera tenido un telescopio que tuviera el tamaño de todo el arreglo, ¿no? Entonces, en este caso, la D, en lambda entre D, el tamaño D no es el tamaño de una antena individual, sino el tamaño de todo el arreglo conjunto, ¿no? Este arreglo de aquí está en Estados Unidos, en Nuevo México, y no en esta imagen, pero tiene configuraciones que pueden extenderse hasta 36 kilómetros. Y en este caso, la resolución angular que obtiene es del orden de 0.1 segundo de arco, que todavía es muy insuficiente para hacer una imagen de un agujero negro. Pero entonces lo que hizo el telescopio de horizonte de eventos es llevar este concepto a su extremo de repartir las antenas en toda la Tierra para reconstruir un telescopio que tuviera la resolución de un telescopio del tamaño de la Tierra, esencialmente, ¿no? Entonces, usa como una decena de telescopios repartidos en toda la Tierra, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, desde Hawái hasta Europa. La separación máxima que hay entre estos telescopios es del orden de 8.000 kilómetros, y este instrumento observa una longitud de onda de 1.3 milímetros. Cuando uno combina todo esto, da una resolución angular precisamente del orden del tamaño angular de los agujeros negros más masivos, más cercanos. Entonces, este telescopio es el único que nos permite hacer imágenes con un nivel de nitidez suficiente para resolver los agujeros negros. Quiero enfatizar que uno de los telescopios que participó en este experimento es el gran telescopio dimétrico Alfonso Serrano, en la Sierra Negra, cerca del pico de Orizaba, en Puebla. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Pues obtuvimos exactamente lo que queríamos obtener. Una imagen, entonces, con un nivel de nitidez suficiente para resolver un agujero negro, el agujero negro en el centro de M87. Y en esta imagen se aprecia todas las características de las que platicaba antes, ¿no? Una región central más oscura, que interpretamos como la sombra del agujero negro, un anillo más brillante en su entorno, que interpretamos pues como el flujo de acreción sobre el agujero negro, y que es más intenso de un lado de la imagen que del otro, justamente porque pensamos que este lado del agujero negro, del disco de acreción, se acerca a nosotros y está amplificado por efecto Doppler, mientras que el otro lado, el lado de arriba, está alejándose de nosotros y por lo tanto desamplificado. Para interpretar esta imagen o estas imágenes, se hicieron 4 imágenes en 4 días distintos. Hay muchos teóricos dentro del consorcio IHT que trabajaron en muchos modelos distintos teóricos, explorando un gran rango de características, por ejemplo, la masa del agujero negro, su spin, ¿no? Por ejemplo, este modelo de aquí considera un agujero negro que gira en el sentido contrario al disco de acreción que lo rodea. Esto es un agujero negro de Schwarzschild que no gira. Esto es un agujero negro que gira, pero en la misma dirección que el disco de acreción en su entorno. Y luego se exploraron también varias descripciones del material que hay en el entorno del agujero negro. Y en particular, este material se puede describir de 2 maneras principales, digamos. Una que se llama SEIN, donde esencialmente el campo magnético no juega un papel muy importante, y otra que se llama MAD, donde el campo magnético sí juega un papel importante dinámicamente. Y como pueden ver, pues esas son las imágenes, son las simulaciones a plena resolución, digamos, y estas imágenes de abajo son estas mismas imágenes, pero donde la resolución angular se ha degradado para corresponder a la resolución angular del Event Horizon Telescope a la distancia de M87, ¿no? Y como pueden ver, estas 3 imágenes, que corresponden a 3 modelos muy distintos, se ven muy parecidas entre sí y se ven muy parecidas a la imagen observada, ¿no? Lo que quiere decir esto es que en realidad la observación que hicimos con el IHT pues se puede reproducir por modelos muy distintos, ¿no? Modelos donde el agujero negro gira en el mismo sentido que su disco de acreción, perdón, en el sentido opuesto, o en el mismo sentido, o donde no gira para nada, ¿no?
y modelos donde el plasma se describe de una cierta manera o de una manera bastante distinta, ¿no? Entonces, todo esto para decir que finalmente la imagen de M87 que obtuvimos en 2017, lo que nos permitió constreñir muy bien es la masa del agujero negro. Eso sí, está muy bien constreñido, pero su rotación no está bien constreñida por esta imagen. Y la descripción del plasma en el disco de acreción que hay alrededor de este agujero negro tampoco está muy constreñida por esta imagen, ¿no? Y esto se combina para dar pues, una situación donde no podemos constreñir muy bien la teoría de la relatividad general o desviaciones de la teoría de la relatividad general, ¿no? Entonces, más recientemente se ha estudiado M87 no solamente en los datos que obtuvimos en 2017, sino también en datos que habíamos obtenido antes y que en sí no eran suficientes para realmente hacer imágenes, pero que combinando con los datos de 2017 sí pudimos reconstruir imágenes a partir de esos datos, ¿no? Entonces, esas son las imágenes de 2017, las dos de abajo aquí. Esta es una observación que habíamos tomado en 2013, esto en 2009, 2011, 2012, ¿no? Entonces, como pueden ver, en todas estas observaciones se alcanza a ver el mismo tipo de estructura, una región oscura central rodeada de un anillo brillante, más brillante de un lado que el otro, que en general coincide con el lado sur, digamos, de esta imagen, pero que en ciertas épocas, pues parece que más bien eh, eh, es otra parte del anillo la que está más brillante. Y eso se interpreta como evidencia de que efectivamente el flujo de acreción varía, digamos, ¿no? Hay cambios temporales debido a varios procesos que se alcanzan a ver cuando uno compara imágenes tomadas en diferentes años, ¿no? Y para terminar, quería platicarles de lo último que hicimos, que se publicó apenas hace un mes, y que tiene que ver con la polarización de este anillo, ¿no? Entonces, para introducir esto, quería mencionar que pues, en el entorno de un agujero negro, la densidad y la temperatura es suficiente para que el gas esté totalmente ionizado. Y como sabemos, partículas cargadas eléctricamente sienten la presencia de campos magnéticos, ¿no? Eso es un pequeño experimento que todos hemos hecho, donde hay un haz de electrones ahí que se emite eh, y que si no hubiera campos magnéticos, pues se mueve en línea recta, pero si uno acerca un imán o alguna fuente de campo magnético, se desvía, ¿no? Debido a la presencia de la fuerza magnética, ¿no? De la fuerza de Lorentz. Entonces, eso lo que implica es que dependiendo de qué tan intenso o no intenso sea el campo magnético en el entorno de un agujero negro, el gas se va a mover de maneras distintas y por lo tanto las imágenes se van a ver de manera distinta, ¿no? Entonces, en la Tierra, para visualizar el campo magnético, pues usamos, por ejemplo, polvo de hierro y vemos cómo es que las líneas de campo aparecen en presencia de un campo magnético, pero por supuesto en el espacio no podemos hacer esto. Entonces, la manera que tenemos de ver, de visualizar el campo magnético en un objeto astronómico es observándolo en luz polarizada, ¿no? Y esta es la imagen que se obtuvo de M87 en luz polarizada, donde estos pelos ahí que se ven en esta imagen muestran la dirección del campo, ¿no? Nada más para terminar, quería mencionar que justamente diferentes modelos, en particular diferentes descripciones del plasma que hay en el entorno de M87, hacen predicciones muy distintas sobre la morfología, sobre la topología de las líneas de campo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 6 modelos distintos. Algunos hacen predicciones donde las líneas de campo se enrollan hacia alrededor del agujero negro, igual que se ve en la imagen real, ¿no? Pero otros, por ejemplo, las líneas de campo tienen una topología totalmente distinta. De tal manera que esta imagen nos permite, perdón, descartar ciertos modelos y favorecer otros. Y en particular, favorecen muy claramente, de hecho creo que invertí estas dos, o no puse, perdón, se me faltó una transparencia, eh, favorecen una de las dos descripciones del plasma comparado con la otra, ¿no? Favorece la situación donde los campos magnéticos tienen mucha importancia para la dinámica del gas en el entorno del agujero negro. Entonces, a partir de esta imagen, no solamente constreñimos ya la masa,
también conseguimos bastante bien las propiedades del plasma que hay en el entorno de este objeto. Y eso nos ayuda a obtener mejor conocimientos sobre la teoría de la relatividad. Termino con esto, nada más diciendo que pues hace apenas, de hecho, unas semanas, hicimos nuevas observaciones con el Event Horizon Telescope que se publicarán en el futuro, y que el instrumento sigue creciendo, comparando con las observaciones de 2017, donde teníamos 8 telescopios, ya se han incorporado varios más, que a futuro nos permitirán hacer imágenes cada vez más fieles, digamos, a lo que realmente es el entorno de este agujero negro. Y con eso ya termino. Muchas gracias. Sé que me pasé un poco de tiempo. No, pues muchas gracias a usted, doctor Reynard. Realmente ha sido muy interesante esta plática. La audiencia así lo ha manifestado también. En lo que espero algunas preguntas, yo quisiera aprovechar para preguntar algunas cosas, ¿no? En este telescopio, ¿hay algún efecto importante de las condiciones atmosféricas en este caso del planeta, pero no sé si también haya condiciones atmosféricas astronómicas que considerar? Sí, es una muy buena pregunta. Sí, efectivamente, la atmósfera terrestre, pues hay que calibrarla, digamos. Es decir, lo que uno hace es que en cada telescopio se detecta el campo eléctrico asociado con la onda electromagnética que proviene del objeto. Y este campo eléctrico, pues sí está perturbado por la presencia de agua en particular en la atmósfera terrestre. Por eso es que muchos de esos telescopios están, como el Gran Telescopio Milimétrico, no están a nivel del mar, sino que están arriba de las montañas. Y eso se hace para justamente tratar de estar arriba de las nubes, ¿no? De las capas de agua que hay en la Tierra, ¿no? Entonces sí, es un efecto importante y que hay que calibrar, ¿no? Si uno no calibra, si uno no corrige de estos efectos, pues los datos no sirven, digamos. Y efectivamente también es cierto que, por ejemplo, en el caso de M87, justamente del que estábamos hablando, eh, las propiedades del campo eléctrico que se mide mediante estos experimentos de polarización dependen no solamente de cómo es que se produce la radiación, es decir, la radiación nace, digamos, es radiación de tipo sincrotrón en un entorno donde hay un campo magnético, entonces es una radiación que nace polarizada, digamos, está polarizada desde el momento en que se produce la radiación, pero también tiene que atravesar un plasma, también donde hay un campo magnético, y eso produce sobre los vectores de campo eléctrico una rotación que se conoce como rotación Faraday, y que hace que lo que sale realmente finalmente de este plasma no está polarizado exactamente de la misma manera que la radiación que se generó inicialmente, digamos, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay efectos sobre la radiación electromagnética debida a la atmósfera terrestre, pero también debida al entorno astrofísico donde se produce esta radiación. Un poquito sobre este problema técnico, hay un aspecto también y es de la sincronía de las mediciones. Supongo que no es tan simple en un momento dado comparar lo que puede estar observando un telescopio en un lado del mundo y otro en el otro. No sé qué grado de sincronía se requiera para hacer coherentes, digamos, las observaciones que múltiples telescopios estén haciendo, ¿no? Es un requisito extremo, efectivamente, porque en efecto lo que uno calcula técnicamente es la función de autocorrelación del campo eléctrico, es decir, uno mide el campo eléctrico en un cierto sitio, uno lo mide en el otro, y uno hace la función, construye la función, la integral pues, del campo medido en la antena I con el campo medido en la antena J, integrado entre DT, ¿no? Sobre DT, ¿no? Entonces, efectivamente, se requiere sincronizar perfectamente las señales, y eso se hace de dos maneras. Primero, en cada antena se instala un reloj atómico, un reloj de hidrógeno, que ya de por sí tiene una precisión muy alta. Ya nunca recuerdo esos números, pero si recuerdo bien,
la deriva entre una antena y la otra es del orden de un segundo integrado sobre 1.000.000 de años. Es decir, si uno deja correr 1.000.000 de años, la diferencia de tiempo medida entre las dos sería un segundo, ¿no? Entonces es una presión de por sí extrema, pero además cuando se combinan finalmente las señales en lo que se llama un correlador, en el aparato dedicado que se requiere para combinar la antena 1 con la antena 2. Entonces ahí se busca, digamos, eh, se sincroniza inicialmente con el reloj atómico, pero además se busca un poco alrededor, viendo cuál es el mejor tiempo y también viendo cuál es la mejor deriva entre los dos relojes que permite producir la señal mejor o más intensa, digamos, ¿no? Entonces, se detectan, de hecho, efectos, correcciones a los relojes atómicos a un nivel también muy, muy preciso, ¿no? Entonces, esa, de hecho, es una de las razones que nos tardamos tanto en publicar esos resultados, porque el correlador, este aparato que hace eso, tiene que explorar todo este espacio de pequeños retrasos entre las antenas y de pequeñas derivas entre los relojes individuales hasta encontrar la mejor solución, digamos, ¿no? Entonces, sí, el requisito es realmente muy, muy alto, pero afortunadamente con esos relojes atómicos y con los correladores que tenemos se pueden corregir, ¿no? Qué interesante. El doctor Remy Ávila pregunta, ¿cuánto tiempo de integración se requirió para las imágenes de polarimetría? Es el mismo que las imágenes no polarizadas, es decir, son 4 noches, cada noche es 12 horas en total, pero solamente la mitad de estas 12 horas se pasan en las fuentes, lo otro se pasa en calibradores. Entonces, más o menos cada imagen de cada día son del orden de 5 horas de tiempo de integración, tanto para la imagen polarizada como para las imágenes que publicamos en 2017. Y ya nada más para abordar una pregunta de orden general, astronómico general, ¿hay alguna estimación del número o la densidad de agujeros negros que pueda haber en alguna región del espacio, en el universo, en fin, Sí, pues eso finalmente, digamos, es importante para el momento dado, supongo que abordar el asunto de cómo dirigir la indagación sobre este tipo de cuerpos. sí, mire, se piensa que hay un agujero negro en el centro de cada galaxia, o por lo menos de cada galaxia relativamente masiva, ¿no? Entonces, dado que hay pues, del orden de 10 a la 11 galaxias en el universo conocido, hay del orden de 10 a la 11 agujeros negros en el universo conocido, supermasivos. Esos son los que están en el centro de las galaxias, ¿no? Y luego, no tengo el número realmente presente, pero en nuestra propia galaxia ha de haber millones de agujeros negros de masa estelar, digamos, ¿no? Porque una buena fracción de las estrellas masivas, al final de su vida, pues terminan como un agujero negro, ¿no? Entonces, son muchos los que esperamos que haya en cada galaxia individualmente, digamos, ¿no? Entonces, son muchos, muchos. Lo que pasa es que, de nuevo, para que podamos ver, estudiarlos con el nivel de resolución que nos permite detectar esta sombra, ¿no? Y ver el anillo brillante alrededor, pues tienen que combinar, digamos, una cierta masa con una cierta distancia. Es decir, tienen que ser suficientemente masivos, pero al mismo tiempo suficientemente cercanos para que podamos resolverlos, ¿no? Y en este momento, con el Event Horizon Telescope que tenemos, solamente son 2 los que podemos estudiar de esta manera, el que está en el centro de M87 y el que está en el centro de nuestra galaxia. Son los únicos 2, ¿no? Hay agujeros negros más masivos que en M87 o nuestra galaxia, pero están más lejanos, entonces pues no alcanzamos a resolverlos. Y hay agujeros negros más cercanos en nuestra galaxia, agujeros negros estelares, pero estos tienen masa demasiado pequeña, entonces de nuevo la combinación de masa con distancia no alcanza para que los podamos resolver, ¿no? Entonces en este momento nada más son esos 2 los que podemos estudiar con el IHT. Bueno, muy bien. Aunque ya transcurrió el tiempo de la plática, voy a dar
pie a una última pregunta que la ha formulado Pedro Alan Ríos. Y él pregunta, ¿qué soluciones se tienen en cuanto a los satélites Starlink que suponen problemas de visibilidad en nuestra mirada tecnológica al espacio exterior? Después de esto, bueno, de esta plática, le agradeceré también si permanece conmigo, nada más para algunos comentarios finales, después de cerrar. Por supuesto. Sí, pues la verdad es que en radioastronomía, digamos, esto de interferencias por tecnología es algo que hemos tenido desde hace mucho, ¿no? Por ejemplo, la telefonía celular, el radio en el sentido del aparato que usamos para escuchar música. Las comunicaciones entre aviones y torres de control, por ejemplo, todo esto se hace usando ondas de radio. La televisión también antes de que fuera digital, ¿no? Entonces, la presencia, digamos, en el entorno de los radiotelescopios de perturbación debido a actividad humana, cosa que llamamos con un término genérico de interferencias, es algo que hemos tenido que resolver desde hace mucho, ¿no? Y pues se puede, hay técnicas que permiten corregir de estos efectos, ¿no? Starlink efectivamente es una perturbación más, ¿no? De la que se ha hablado mucho recientemente, sobre todo porque afecta no solamente la parte radio del espectro electromagnético, sino también la parte óptica, digamos, ¿no? Que es algo nuevo. Eso no solía ocurrir antes, ¿no? Entonces, en parte por eso se ha hablado mucho de ello. Pero hay técnicas, hay maneras de mitigar estos efectos eh, que pues, se han desarrollado en el radio y que se están desarrollando también en la parte óptica. Es un problema, ¿no? ¿No? Sin duda, hay cosas que podríamos hacer y que no podemos hacer debido a estas perturbaciones humanas, pero por otro lado, pues todos usamos, ¿no? Los GPS y telefonía celular, etcétera, para nuestra vida diaria. Entonces, no son tampoco cosas que podemos eliminar por completo. Entonces, pues sí, es un problema, pero hay soluciones para resolverlos. Doctor, pues le agradecemos muchísimo su presentación tan interesante. Realmente la audiencia que se conectó manifestó este interés y bueno, lo que esperemos poder contar eventualmente con alguna otra posible participación. Por Con esto supuesto. nosotros cerramos la presentación del doctor Loinard. eh, y bueno, quedo atentos a los posibles intereses de la audiencia para algunos otros temas, ¿no? Pues que tenga muy buena tarde. Doctor Luis.